Noten que 1 Corintios 10 está hablando sobre lo que pasó ahí en el desierto con los israelitas y cómo lo que sucedió ahí está para que nosotros podamos aprender. En el versículo 6, no voy a darle lectura a todo, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Noten el énfasis del versículo 11: y estas cosas están escritas o acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Esto es muy importante, que no perdamos la perspectiva que toda la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, cierto, enteramente preparado para toda buena, entre otras cosas, toda buena obra, perdón. Ahora, 1 Corintios 10, por supuesto, es la base que estamos usando para poder entender. Noten que aquí se mencionan varias situaciones irregulares, pecados, por ejemplo, codicia, idolatría, fornicación, tentación y murmuración. En cada una de estas cuestiones, Israel fue un ejemplo, por supuesto, negativo, sin duda. Pero tristemente en el día de hoy, hermanos, en términos generales también, situaciones irregulares también se siguen observando en la iglesia, sin duda. Conductas que quizás no son apropiadas, conductas que el Señor no aprueba, o también, por ejemplo, una de ellas sería no hablar del pecado. No es muy popular hablar del pecado. ¿A quién le gusta hablar del pecado? Siempre va a ser bueno o más agradable escuchar de que Dios me quiere prosperar o Dios nos quiere prosperar, o que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios bueno y que Él bendice. Pero muchas veces no se habla, hermanos, del pecado ni se lo confronta. Sin embargo, la palabra de Dios, una de las características es que justamente nos confronta. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos avanzar. Si no tratamos, ¿cierto?, con las situaciones que, por supuesto, son un estorbo y no permiten el avance de la obra de Dios, hay que tratarlo claramente. Noten el versículo 11 nuevamente de 1 Corintios 10. El énfasis es amonestarnos. Y esto, por supuesto, habla de todos nosotros. Es una aplicación concreta de la palabra del Señor y de los hechos que ocurrieron hace muchos años. Vuelvo a leer este versículo antes de ir a Éxodo 16. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Ahora, vamos a Éxodo 16, hermanos, porque ahí vamos a estar reflexionando sobre un segundo evento, ¿cierto? Estamos siguiendo la ruta del pueblo de Israel después de su liberación. ¿Cómo es que el pueblo de Israel va reaccionando en la ruta? Nosotros también estamos en cierta ruta, la ruta de la vida. Nos pasan muchas situaciones, no siempre las interpretamos correctamente, a veces hay buenos tiempos, a veces no hay buenos tiempos, pero cada una de nuestras actitudes va demostrando nuestra confianza en Dios, nuestra obediencia a Dios, y por otro lado también si es que obedecemos al Señor. En el primer tema estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo es que el pueblo de Israel va a dejar de manifestar o va a manifestar su actitud frente a las aguas amargas. Y ustedes deben recordar lo que estuvimos viendo ahí. Ahora, capítulo 16, es un pasaje bastante largo, ¿cierto? Tenemos ahí 36 versículos en donde notamos, ¿cierto?, un segundo avance del pueblo de Israel. Yo quiero leerlo nuevamente y les quiero pedir que ustedes pongan mucha atención a la lectura, porque no quiero quedarme en cada uno de los pasajes. Vamos a dividirlo por bloque para poder entender, ¿cierto?, qué es lo que aprendemos también de este segundo evento y de este segundo, ¿cierto?, segunda parte o segundo avance del pueblo de Israel. Anteriormente habían quedado en Elín, donde habían un montón de palmeras, ¿cierto?, y 12 fuentes de agua. ¿Querían agua? Bueno, Dios les da, no un poquito, sino le da mucha agua. ¿Qué pasa después?
Pongan atención a la lectura para que también podamos ver y reflexionar después de esto, qué es lo que el Señor también nos enseña para nosotros hoy. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde y subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestros o vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así
comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de una efa. Señor, te rogamos en esta mañana que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra, y tu palabra es pertinente para nosotros siempre. Siempre hay lecciones que podemos sacar, que podemos aprender, sin duda, por medio de lo que es la comparación, la analogía, y específicamente por los ejemplos, y quizás no muy buenos ejemplos, del pueblo de Israel. Tu palabra nos dice que estas cosas están para amonestarnos, y eso implica también, por supuesto, poder aprender y poder rectificar si hay algo que no hacemos bien. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos en esta mañana a poder sacar provecho de la exposición de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, algunas preguntas y quiero hacer un resumen general. No quiero comentar todo, pero si hacemos un resumen general, hay algunos puntos que son claves de recordar. Israel sigue su avance, llegó a Elín después del caso de las aguas amargas y ahora parte de Elín al desierto de Sin, ¿cierto? Segunda cosa, nuevamente la murmuración se hace patente. Todo el pueblo y toda la congregación murmura. Tercero, la actitud del pueblo de Israel, incluso, hermanos, es bastante, impresentable. Noten, por favor, hermanos, el versículo 3. Y decían los hijos de Israel. Parece que los estoy escuchando, hermanos, cuando ellos decían, ojalá hubiéramos muerto, ¿cierto?, por mano de Jehová en tierra de Egipto. No sé si usted puede escuchar, uno puede imaginarse la expresión, ojalá hubiéramos muerto. Por supuesto que eso deja mucho que desear, y en este caso es la actitud del pueblo de Israel. Ahora, esto es lo introductorio. ¿De qué manera, hermanos, Dios trata ahora esta nueva rebelión? Por ejemplo, en el versículo 4, Dios promete mandar pan del cielo. Qué interesante. Dios sigue proveyendo. Es una rebelión directa del pueblo de Israel. Aún así, Dios quiere bendecir al pueblo de Israel y les va a proveer, ¿cierto?, lo que ellos están reclamando. Por supuesto, un nuevo pan, un maná que ellos no habían conocido. La segunda parte del versículo, noten lo que dice el versículo 4. ¿Para qué Dios les iba a dar pan? Y Dios nos deja de hacer esto todo el tiempo. Dice, para que yo lo pruebe. Aquí en el pueblo. Otra versión dice, la gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no lo hace. Cuarto punto, versículos 6 y 7. Recuerden, estoy haciendo un resumen simplemente antes de ir a la reflexión del clímax de lo que estamos viendo aquí. Moisés señala que en aquella tarde ellos sabrían que Jehová los sacó de Egipto y en la mañana verán la gloria de Dios. No solo tendrían pan en la mañana, sino también carne. Versículo 9. Dios desea que el pueblo sepa que Él ha escuchado las murmuraciones. Versículo 10. Dios se revela en una nube y habla a Moisés trayendo un mensaje. Habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedaros satisfecho. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Ahora, tercera pregunta del resumen que estoy haciendo, preliminar, antes de ir a algunos pasajes puntuales y una porción que es clave en todo esta gran, cierta porción del texto. ¿Cómo actúa el pueblo en relación a la provisión de Dios y en sus instrucciones? Ustedes van a notar que los versículos 13 al 19, ¿cierto?, nos cuentan del milagro de la provisión de Dios. No sabían lo que era, pero era el maná que Dios les dio. Debían recoger según cierta medida, conforme al número de las personas que obviamente estaban o eran parte de la familia. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Esa era una instrucción que después se va, ¿cierto?, a cambiar cuando leemos más adelante. Desde el versículo 20 al 27 el texto revela que varios, ¿cierto?, algunos, dice, no obedecieron porque guardaron pan para el otro día. ¿Y qué pasó con ese pan que guardaron? Ustedes ya lo recuerdan, ¿cierto? Se agusanó y hedió. No se podía comer, por supuesto. Desde el versículo 23 en adelante el mandamiento es contrastado, porque ahora están frente al día de reposo. Debían cocinar lo que iban a comer y lo que sobrare debían dejarlo para el otro día. Noten cómo cambia la instrucción. La primera instrucción, no dejen nada
para el otro día. Ahora, cocinen lo que van a comer, porque ahora se avecina el día de reposo, lo van a dejar para el otro día. Cambia un poco la instrucción. No sé, parece que escucho a los hijos de Israel diciéndole a Dios, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Lo guardamos o no sé, lo mantenemos? Parece que escucho eso, ¿cierto? 4. Nuevamente Dios manifestó su malestar con el pueblo preguntando, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Finalmente, del versículo 31 al 36, el autor deja ver que el pueblo conoció el maná y lo comió ¿por cuántos años? Muy bien, por 40 años. Ahora, ¿cuáles son las lecciones más relevantes de esta porción, hermanos? Es larga la porción, sin duda. ¿Dónde se encuentran las lecciones más relevantes del texto? Cuando uno va estudiando la palabra del Señor, ¿cierto? Uno va tratando de bosquejar el texto, de ordenar, ¿cierto? Digámoslo así, declaraciones para que sean bastante evidentes. Y no siempre es fácil. Pero es muy interesante que el mismo texto me va proveyendo o nos va proveyendo, ¿cierto?, cuáles son los climas o cuáles son las porciones más importantes. Y ustedes van a notar que el del versículo 6 del capítulo 16 al 12 está el clímax, está en cierto sentido la médula de lo que queremos comunicar en esta mañana. Ahora, hay dos cuestiones generales que notamos aquí, cuestiones que tienen que ver con el hombre y cuestiones que tienen que ver con Dios. Generalmente cuando vamos al Antiguo Testamento aprendemos teología y aprendemos antropología. Pero aquí notamos otra vez la condición humana y en este caso cuestiones que no cambian, la inconformidad del hombre incrédulo. Eso es lo que notamos en esta porción. 6 al 12. Notemos entonces el primer punto de este primer concepto, ¿cierto? Cosas que no cambian. El hombre y su incredulidad. O, en este caso, la inconformidad del hombre incrédulo. Porque, hermanos, dentro del pueblo de Israel había hombres piadosos, sí, pero la gran mayoría, su tendencia era la incredulidad, a la inconformidad y al reclamo. Esa era la tendencia. Ahora, en primer lugar, hermanos, la situación no ha cambiado. Israel sigue manifestando un corazón mal agradecido y rebelde. Y el texto es claro en señalarlo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés en el desierto. Ahora, solamente como un recordatorio, ¿qué es la murmuración? Porque no tenemos que confundir, hermanos, el hecho de que usted y yo, toda la congregación, entre nosotros, ¿cierto? Cada uno tiene un carácter especial, un carácter diferente, fue hecho de una manera diferente, tiene opiniones muchas veces diferentes. Y no está mal que tengamos de repente diferencias de opinión. No está mal que podamos conversar. No está mal que podamos, ¿cierto?, ir donde el hermano y decirle no estoy de acuerdo o no lo veo de esa manera. ¿Cierto? Siempre en una atmósfera de respeto y de tratar de, como dice Pablo en Efesios, de guardar la unidad en el vínculo de la paz. No está mal eso. Pablo, de hecho, tuvo diferencias, ¿cierto?, con algunos, ¿cierto?, de sus contemporáneos. Lo notamos también en Lucas. No está mal tener diferencias. No está mal pensar de repente diferente. No está mal acercarme al hermano y decirle, ¿sabes qué? No lo veo de esta manera, lo veo de esta otra forma. No está mal, pero murmurar es otra cosa. No debemos confundirnos en eso, hermano. Primer tema, estuvimos definiendo qué es la murmuración. Si no, usted no se acuerda. ¿Qué es la murmuración? Hacer un comentario a espaldas de una persona. Eso es murmurar, ¿cierto? Procurando que ésta, por supuesto, ojalá no se entere. Murmurar también implica hablar mal de una persona que no está presente. Murmurar también no es simplemente una conversación, no, es que vamos a conversar. Murmurar, hermanos, es mucho más que eso. En muchos casos es mencionar los defectos de una persona, ¿cierto? O denigrar injustamente a una persona. Por otro lado, murmurar también es una forma hipócrita de quejarse. Porque la hipocresía, ¿cierto?, básicamente es esconder lo que realmente se piensa y no se quiere decir. Ahora, recordemos, hermanos, eso es lo que está condenando Dios aquí en el texto. Noten nuevamente el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuraron. Hablaron detrás de Moisés. Hablaron a espaldas de Moisés. Y Aarón, por supuesto. Ahora,
El primer punto tiene que ver justamente con esta cuestión que siempre se repite y una vez, y lo vamos a ver también en esta serie. El caso del hombre irregenerado. El caso del hombre incrédulo, el caso del hombre, ¿cierto?, que nunca sienta cabeza o que nunca realmente ha sido cambiado por la gracia de Dios. Como les dije, hermanos, el primer punto que notamos en esta sección, ¿cierto?, de los versículos 6 al 11, es justamente otra vez una muestra de cómo es el hombre. ¿Quieres saber cómo es el hombre? Hace tiempo, hace un par de años seguramente, hice una serie de antropología basada en Romanos. ¿Saben qué? Romanos dice sistemáticamente o de manera diferente lo que notamos aquí. Aquí vemos la realidad humana, la realidad del hombre que no cree en Dios. Como les dije, hay cosas que no cambian. La inconformidad o inconformidad del hombre incrédulo. Ahora, lo segundo que notamos en este aspecto, por un lado, ¿cierto?, tiene que ver con lo mal agradecido que son los hombres, y en este caso el pueblo de Israel. Noten por favor nuevamente, hermanos, la expresión del versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Cuántas veces, a veces nosotros reaccionamos de esa manera, hermano? Imagínense, hermanos, escuchar una expresión de este tipo. Ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. No solamente, hermanos, noten qué es lo que está diciendo, o cierto, en este caso el autor, cómo recuerda la queja del pueblo de Israel, sino la actitud del corazón. El nivel de irreverencia y temeridad ante Dios, hermanos, es pero total. Rebasa todos los límites de lo que uno pudiera considerar, ok, sí se entiendo, sí, está bien, perfecto, sí, es que, bueno, no tienen carne, no tienen pan. Esta actitud, hermanos, de ojalá hubiéramos muerto, revela, por supuesto, irreverencia, falta de temor a Dios. Y eso es lo que pasaba realmente. Por eso es que estamos leyendo el texto, y el texto no es, cierto, ambiguo en esto. No quiere ocultar la realidad del hombre. Y esa es una de las características de la palabra del Señor. No oculta la realidad del hombre. No minimiza su pecado. Ahora, ojalá hubiéramos muerto. Quien habla de esta manera no solo ha perdido la reverencia ante Dios, sino también el temor, hermanos, a Dios. Y por supuesto, quien actúa de esta manera no puede esperar que Dios lo pase por alto. 1 Corintios deja ver varias cosas, hermano. Deja ver que Dios mandó su juicio y muchos murieron por la temeridad. Estamos empezando el recorrido de Israel. Lo primero entonces es ver que hay cosas que no cambian. Pero sin duda, hermanos, que esa declaración puede ser a lo mejor negativa, pesimista. Hay cosas que no cambian. Hermanos, sí hay cosas que cambian. Cuando Cristo viene a nuestra vida, realmente hay cambios. Pero si realmente han habido un encuentro con el Señor, claro que hay cosas que cambian. Si alguno está en Cristo, como dice el versículo, nueva criatura es. Pero si está en Cristo, si no está, bueno, las cosas siguen igual. Pasan el tiempo, pasan los años y sigues igual. ¿Realmente hay un cambio ahí desde el corazón hacia afuera? Lo que notamos aquí es que hay cosas que no cambian. El hombre incrédulo sigue siendo el mismo, no cambia. Es una persona inconformista, una persona que siempre se queja, y claramente eso es lo que notamos en el pueblo de Israel. Personas incrédulas. No personas que tienen otra posición o personas que ven las cosas de manera diferente. No, lisa y llanamente son personas incrédulas. Ahora, cuestiones teológicas. Hermanos, ¿qué aprendemos de Dios? Cuando decimos, hay un pastor, ¿cierto? Pastor Ricardo siempre está mandando mensajes y dice, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Todo el tiempo manda mensajes por internet y por las redes sociales, lee tu Biblia, lee tu Biblia. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Porque si leyéramos la Biblia, hermanos, con quietud, con tiempo, aprenderíamos quién es el Dios de la Biblia. Y contrastaría, ¿cierto?, muchas veces nuestras nociones totalmente equivocadas de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Notamos en esta sección, hermanos, el carácter de Dios. Ahora, hay una cosa curiosa en esta porción.
aprendemos la implicancia de la omnisciencia de Dios. Pero pastor, si es una lección para los niños, ¿qué es la omnisciencia? Hace un par de semanas lo recordamos en casa. ¿Qué es la omnisciencia? Dios lo sabe todo. La omnipresencia de Dios. ¿Dios está en todos? ¿Cómo es que aprendemos la omnisciencia de Dios en este pasaje? No sé si usted notó en la lectura de esta porción, hermanos, olvidar la omnisciencia de Dios es una cuestión delicada. ¿Cómo, pastor? Noten, hermanos, el versículo 7. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿Por qué razón? ¿Qué dice su Biblia? Porque Él, ¿qué cosa? Ha oído vuestras murmuraciones. Noten el versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. ¿Por qué razón? Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Segunda vez. Noten el versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él, ¿qué ha hecho? Tercera vez. No sé si le parece redundante. ¿Habrá que borrarlo? Noten el versículo 11, hermanos, y 12. Y Jehová habla a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hermanos, omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe. Entonces uno podría pensar, sí, pero la omnisciencia son cosas tan que los niños aprenden. No, hermanos, olvidar la omnisciencia de Dios es una cuestión delicada. ¿Por qué razón? Y aquí déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué nos hace pensar que Dios no escucha nuestras quejas, nuestras murmuraciones y nuestros reclamos? Todos acá nos vemos preciosos, hasta el pastor se ve precioso, ¿cierto? Pero ¿qué nos hace pensar que Dios no escucha nuestras quejas en la semana? Nuestras murmuraciones. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, eso? Aprendemos desde niños la omnisciencia de Dios, pero parece que se nos olvida, porque cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Muchas veces. Queja y murmuración. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿qué nos hace pensar que Dios no escucha nuestra murmuración? No, Dios escucha a los malos, los que andan quemando. No, Dios está dándose cuenta de eso. Hermanos, Dios escucha todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos. Por eso, 4 veces se nos repite esta idea en el texto, ¿cierto? No, pastor, que si sabemos que Dios es omnisciente. Entonces, hermanos, si entendemos que Dios es omnisciente, ¿qué nos hace pensar que tenemos permiso para murmurar? No estoy hablando de conversar las cosas, de tener diferencias o posiciones diferentes con todo el respeto que eso merece. Estoy hablando, hermanos, de dónde en la Biblia se nos autoriza, se nos da permiso para criticar o para murmurar. ¿Dónde aparece eso en la Escritura? Por otro lado, ¿quién nos ha dado la autorización? No, tú tienes el derecho de hacerlo. Sí, dale, murmura. Por alguna razón el texto, hermanos, clarifica, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino 4 veces diciendo, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Hermanos, a una persona incrédula esto no le interesa. Pero si somos creyentes, hermano, ¿qué nos hace pensar que podemos murmurar y después, sin temor, pretender que Dios pase por alto nuestras quejas? Hermanos, no se trata de que es que usted, pastor, no entiende mis circunstancias, o es que usted no vive lo que yo estoy viviendo. Hermanos, no se trata de eso. O, por otro lado, es que tú no sabes lo que yo he vivido. O, es que el Moisés que nos diste Dios no es el adecuado, no nos gusta. Hermanos, la palabra de Dios jamás nos autoriza, ¿cierto?, murmurar. De hecho, eso es pecado ante los ojos de Dios. Vuelvo a insistir, no estoy hablando, hermanos, de
conversar las cosas, de tener una posición diferente en muchos casos. Estamos hablando, y el pecado grave de Israel otra vez es la murmuración. Ahora, note por favor, hermanos, lo que dice el versículo 7 y 8, porque se repiten dos cosas más que son bien interesantes en el texto. 4 cosas, ¿cierto?, se enfatizan. Dios ha oído vuestras murmuraciones. Pero hay otras 2 cosas que se repiten en el texto. No sé si lo noto. Noten el versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Noten el versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Notó? Otra vez se recalca, otra vez 2 veces, una cuestión que es paralela también. Moisés, ¿cierto?, está al frente. Hay que cambiarlo. Él es el problema. Moisés y Aarón. Pero noten la pregunta que hace él. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo podemos entender esta pregunta? Porque él, de hecho, él hace esa pregunta 2 veces. Noten, vuelvo a repetirlo. ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Después, ¿qué somos? En el versículo 8. ¿Qué es lo que está haciendo, hermanos, Moisés? Por favor, acompáñenme a 16:2. ¿Contra quién es la murmuración? ¿De acuerdo al versículo 2? Léalo usted. ¿Contra quién es la murmuración? De acuerdo al historial, a los hechos concretos, ¿cierto?, a lo que se evidencia en el texto. ¿Qué dice? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque es evidente, ellos están al frente. Ellos no saben hacer las cosas. Mira, fíjate en Moisés, por dónde nos lleva. ¿Acaso no tenía un GPS que nos llevara por otro lado? Hermanos, contra Moisés y contra Aarón. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero no sé si leyeron con claridad el versículo 7, el versículo 8. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el texto. Y esto nos ayuda a entender una lección importante. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién? No era contra Aarón y Moisés. Noten el versículo 8 al final. ¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra quién? Contra Jehová. Hermano, ¿qué será aquí? Aquí hay un error de tipeo del autor, porque por un lado se nos dice que estas murmuraciones eran en contra de 2 personas que estaban liderando, Moisés y Aarón. Pero el texto deja ver que las murmuraciones no iban en contra de Moisés, iban en contra de Dios. ¿Cómo entender este concepto, hermanos? De hecho, déjeme aclarar una cosa. Cuando Moisés dice, ¿quiénes somos nosotros? Uno podría interpretarlo de, bueno, a mí me dejaron encargado aquí, en realidad, no sé, hable con el jefe. No sé si ha escuchado eso muchas veces, ¿cierto? ¿Quiénes son Moisés, hermano? ¿Quién es Aarón? Muy bien, son siervos del Señor, sin duda. ¿Quiénes somos nosotros? Uno podría decir, no, yo no voy a hablar con este no vale ni un peso. ¿Puede traer al gerente, por favor? Quiero hablar con el gerente. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Tiene varias respuestas. ¿Quiénes somos nosotros? No es equivalente a critíquennos nomás porque, bueno, nosotros no valemos nada y estamos aquí, bueno. Números 12, hermanos, deja muy claro, eso posterior a todo lo que sucede aquí, deja muy claro que la murmuración de María y Aarón hacia su hermano fue sancionada por Dios. ¿Por qué razón? Es porque toda murmuración, hermanos, no es contra el hombre, es contra Dios. Toda queja es contra Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y también en su providencia, 2 cosas se mezclan ahí, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Nada de lo que ocurre a los creyentes, ¿cierto? Nada está fuera de su control. Entonces, cuando nos pasa algo malo, hermanos, y decimos,
¿cierto? Nos quejamos, lo que estamos haciendo es quejarnos ante la soberanía de Dios. Tú no sabes hacer las cosas, eso es lo que estamos diciendo. Por eso que el texto es claro en decir, ustedes no están murmurando contra nosotros. ¿Saben lo que están haciendo? Es murmurando contra Dios. Eso es lo que están haciendo. El punto es, Dios está detrás de todo hecho, de toda ruta, de toda circunstancia, aún de las malas circunstancias. ¿No dice Pablo en Romanos que las buenas cosas nos ayudan a bien o todas las cosas nos ayudan a bien? Todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas malas. Mucha gente despotrica contra Dios, se queja contra Dios, porque no tiene un Dios bíblico, hermanos. Tiene un Dios creado a la imagen de ellos, no es el Dios de las Escrituras. Si nos va mal, muchas veces, ¿será que a Dios se le escapó y tengo derecho a murmurar? Vuelvo a repetir, el punto es, Dios está detrás de todo. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos simplemente. Nada más que siervos. Inútiles muchas veces, ¿cierto? Pero aún así, siervos que Dios puso, hermano, para llevar a su pueblo a un lugar y que por causa de esa rebeldía del pueblo estuvieron 40 años dando vuelta, cuando dicen los entendidos que la ruta más corta quizás duraría 3 meses, si no me equivoco, ¿cierto? 40 años. Hermanos, finalmente, en esta porción aprendemos que Dios prueba a los hombres. Noten el versículo 4, volvemos ahí. Y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y noten ahí el propósito, ¿para qué cosa? Para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y que es muy interesante porque en cierto sentido después se contrasta la ordenanza. Recojan solamente para un día. Después Dios cambia las cosas y dice, ahora guarden para el otro día, en vista de que estaba el día de reposo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios sobre todo eso? Estaba probando al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Ustedes pueden leer, versículo 20. Mas ellos no obedecieron, porque algunos guardaron para el otro día. Después cambia la orden y el versículo 27 nos dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día, cuando no deberían haberlo hecho. Por eso que el Señor pregunta en el versículo 28, bueno, ¿hasta cuándo no querréis obedecer mis mandamientos y mis leyes? Aquí, hermanos, no vemos todavía la mano y el juicio de Dios, como lo vamos a ver después, más adelante, los otros pasajes con respecto, ¿cierto?, a la ruta que va siguiendo el pueblo de Israel. Pero claramente aquí notamos, hermanos, y aprendemos que Dios nos prueba en nuestras circunstancias. Nosotros no estamos en cierto sentido, literalmente, por supuesto, vamos camino hacia el cielo para volver con Cristo después y reinar con Cristo. Pero en la ruta del pueblo de Israel, Israel es probado, no en otras circunstancias. Y Dios, hermanos, nos prueba en nuestra circunstancia, en su circunstancia. No lo va a llevar a África para ver si tiene fe y realmente ama al Señor o ama las misiones. Aquí, hoy, en el presente, en sus circunstancias va a probar su corazón, entre comillas, misional. La obediencia no nos va a poner en un tremendo cierto aviso, ahora te voy a aprobar. Hoy, en el día de hoy, en sus circunstancias, con todas las cosas que usted está viviendo, Dios lo está aprobando en nuestras circunstancias. Por eso que no existe esta idea de es que tú no vives o no estás en mis zapatos. En cierto sentido, hermanos, cada circunstancia que vivimos es particular, sin duda, pero es la circunstancia en donde Dios nos prueba. Ahora, déjeme terminar con algunas conclusiones que tienen que ver con lo que hemos estado viendo. Estamos, de hecho, viendo ahora el segundo sermón de esta temática tratando con nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Primero, la murmuración deja de manifiesto muchas veces, hermanos, no solamente una disconformidad con Dios, sino un corazón malo. Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores
amigos. Noten lo que dice Proverbios, el hombre perverso. Primer punto de conclusión, la murmuración deja de manifiesto muchas veces el estado del corazón. Segunda cosa, las Escrituras condenan repetidas veces la murmuración como una temeridad, como una osadía. ¿Qué es una osadía? Tomar el vehículo y andar a 160 pensando que no me va a pasar nada. Eso es una temeridad. Pero también la murmuración es una temeridad. Salmo 101 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Noten la primera expresión, destruiré al que en secreto calumnia al prójimo. Hermanos, no sé si estoy siendo claro, el texto es muy claro. Tercero, Dios nos ordena a no asociarnos con el murmurador. ¿Ha escuchado el dicho antiguo y coloquial que usamos nosotros? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué mi mamá, por ejemplo, insistía tanto en no te juntes con esta persona? Para mí, en esos años que yo era más sabio que mi mamá, por supuesto, decía mi mamá no tiene amor. Algo razón tenía ella, ¿cierto? No, Dios nos ordena, hermanos, a no asociarnos con el murmurador. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hermanos, tenemos que discernir las cosas, separar las cosas. Hay personas que no nos hacen bien a nuestra vida. Hay amigos que no nos hacen bien. Hay hermanos que están en una ruta que no es agradable a Dios. Cuarto, la murmuración es un pecado y contamina, divide y daña la unidad de la iglesia. Por eso Efesios 4:29 dice Pablo, ninguna palabra corrompida. ¿Y qué es palabra corrompida? Evidentemente Pablo está usando cierta metáfora aquí. Palabra corrompida, una palabra que no sirve para nada. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por el contrario, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Edifica lo que voy a decir? ¿Es madura la persona con la que estoy conversando para que entienda? Ese es el error que muchas veces se comete. No todas las cosas, hermanos, pueden ser conversadas con todos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por el contrario, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si algo voy a decir, ojalá que eso sea para edificación. Finalmente, hermanos, la murmuración siempre es algo contra Dios y su providencia. Es una forma de decirle, Señor, te equivocaste. Estoy viviendo esto, ¿por qué, Señor? Siempre la murmuración es contra Dios. ¿Saben por qué? Oramos y hemos aprendido que Dios nunca pierde el control, ¿cierto? Pero cuando nos quejamos es una forma de reclamar y decir, perdiste el control, Dios. Lo perdiste. Mira lo que estoy viviendo. Porque es un atentado, hermanos, la murmuración es un atentado directo contra la providencia y la soberanía de Dios. Es como decirle, tú no sabes hacer las cosas. Hermanos, el pueblo de Israel le faltaba algo que era algo básico, el alimento. Y uno podría justificar eso. Ah, claro, sí, por supuesto, le falta alimento. Ustedes tienen todo el derecho a quejarse. Aún así, Dios estaba permitiendo eso, hermanos. Y nada de lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel estaba fuera del plan de Dios. ¿Hay a veces en nosotros murmuración? Hermanos, ojalá no exista eso. Ojalá no exista. Y si hay un atisbo de ello, hermanos, eliminémoslo de nuestro corazón.